Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Nosotros somos Lina Duarte, Camilo Casallas y yo, Natalia Torres. Y hoy vamos a presentarles el kit de supervivencia en el mundo editorial. Este es un proyecto ganador de una de las becas del Ministerio de Cultura, una beca que se llama Becas de Laboratorios de Innovación para la Economía Naranja. Y es un proyecto en el que trabajamos desde octubre del año pasado, pero que en realidad viene gestándose desde hace mucho tiempo porque cuenta un poco o da cuenta un poco de nuestra experiencia en el mundo editorial. Entonces, bueno, primero, para darles a ustedes un poco de contexto, nosotros tres somos graduados de literatura de los Andes, nos conocimos ahí y los tres, cada uno, digamos que por caminos distintos, al graduarse empezamos a trabajar como independientes, como freelance, haciendo proyectos aquí y allá. Incluso si teníamos otros trabajos, pues siempre estábamos un poco trabajando como freelance. Y en algún momento decidimos unirnos, primero asociarnos simplemente y después crear una empresa. Nuestra empresa se llama Serifa y en Serifa hacemos trabajos relacionados con el sector editorial. Y en Serifa pues hemos tenido obviamente un montón de problemas, de cosas que no entendíamos, de momentos en los que esperábamos que un cliente nos pagara una plata y nos pagaba mucho menos, eh, de malentendidos con clientes, etcétera. Y entonces decidimos hacer este kit como una herramienta para pues para todo el mundo que trabaja en el sector editorial, pero particularmente para tal vez esos recién graduados, para esa gente que es nueva en el sector y que necesita un poco una guía de cómo cobrar, de qué hay que tener en cuenta, de cómo se lleva a cabo un proyecto editorial. Y entonces hoy lo que queremos hacer es contarles de ese proyecto, pero incluso ir un poco más atrás y explicar algunos términos, algunos conceptos que son muy importantes en el mundo laboral y que nosotros personalmente no entendíamos y nos costó, digamos, mucho tiempo y muchos esfuerzos entenderlos y lograr movernos en este mundo. Entonces, esto es lo que vamos a compartir con ustedes hoy y todo lo queremos compartir con ustedes a través de una historia, que es la historia de Juana, que les vamos a contar en este momento, que Camilo les va a contar en este momento. Bueno, buenas tardes para todos. Es una alegría estar acá con todos ustedes. Espero que estén muy bien. Como les decía Natalia, yo voy a contar una pequeña historia para que todos nos empapemos un poco de las miserias e infortunios de los trabajadores editoriales. Esta historia de pronto se les hace común a muchos, porque es una historia, digamos, que hemos estado construyendo desde hace un tiempo y que incluso nació con este proyecto, ¿no? Que a partir de la recopilación y de hablar con mucha gente de este sector de traducción, de corrección de estilo, de edición, hemos ido construyendo, digamos, o recopilado una serie de anécdotas que son importantes porque nos han permitido entender bien cómo funciona este entorno editorial. Entonces, pues sin más, aquí está la historia de Juana. No sé si alguien la conozca o la haya visto, o si alguien recuerda a alguien conocido con esta historia. Esta es Juana, como la ven ahí. Juana se acaba de graduar de literatura, ya sea de la Universidad de los Andes, de la Universidad Nacional o de la Universidad Javeriana o de cuántas universidades. Es graduado de literatura, le hicieron su fiesta, le hicieron su grado, ya tiene el cartón colgado en la pared, y quiere dedicarse a la edición. Digamos que decidió no estar en la academia o no hacer creación literaria se quiso dedicar a la edición, a la corrección de estilo, aunque no sabe muy bien de qué va la cosa, pero le parece atractivo. Sin embargo, la cosa está jodida. Nadie tiene trabajo, busca en todas las páginas, busca en CompuTrabajo,
busca en el Servicio Nacional de Empleo y nada que sale. Ha trabajado en algunas librerías como libreras, que es un trabajo interesante, pero no le pagan lo suficiente. Ha trabajado como mesera en cafés cerca de la universidad, pero tampoco es un trabajo que la llene. Y no ha logrado conseguir nada, no ha logrado conseguir nada, 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 nada. El caso es que milagrosamente, de un día para el otro en un email, vuelve una amiga de la mamá de Juana, esta amiga que vemos en la pantalla y que se llama Pili. Pili se acerca a ella, le escribe, es muy amable, siempre ha sido muy amable. Juana la conoce desde que era una niña y le dice pues que le tiene un trabajo, que sabe que Juana estudió literatura y que parece idónea, digamos, para este trabajo. Le pide una cotización para hacer una corrección de estilo de un informe de 50 páginas de la empresa en la que trabaja Pili. Pues Juana se alegra y dice, madre, por fin voy a tener trabajo. Por fin voy a tener trabajo y voy a poder pagarle una plata que le debo a mis papás y a un amigo que me pagó para un concierto la boleta. Entonces, pues se pone muy feliz. Sin embargo, se pregunta, bueno, ¿qué es una cotización? ¿Cómo se come eso? ¿Qué es eso de la cotización? Se pregunta. Esa pregunta la ronda por varios días, pero igual comienza a trabajar, pues tiene que entregar la corrección de estilo en una semana. Habla con muchos amigos, investiga en internet, se mete a Google, a Yahoo Respuestas a ver qué diablos es una cotización y cómo se puede hacer. Y no encuentra respuesta. Se reúne con sus amigos y les dice como, oye hermano, tengo esta cotización, ¿qué hago? ¿Qué hago con esta vaina? Ninguno le puede dar respuesta, le invitan a fiestas, le dicen que se despreocupe, le dicen que la corrección de estilo se puede hacer al día anterior a que lo tenga que entregar, le pregunta a su papá y no le entiende nada a su papá, le pregunta a su mamá y no le entiende nada a su mamá. El caso es que al final llega a una página de Yahoo Respuestas, ahí medio hace una cotización y le manda el precio a Pili. Pili acepta y Juana se pone feliz. Fue madre, por fin voy a poder trabajar, tengo este trabajo. Empieza a trabajar. Durante una semana está todo el día dándole ese cuento, todo el día dándole a la corrección de estilo. Pero Pili es bastante insistente y Pili le escribe emails y Pili le escribe WhatsApps a las 3 de la mañana y Pili la llama y le dice que cómo va con el trabajo y Pili le dice unos días antes de la entrega incluso que tiene una traduccióncita por ahí de algunas 2 páginas que se la va a mandar, que son nuestro trabajo mayor para ella, que ella sabe que Juan está muy bien preparada, entonces que lo puede hacer. Y así todos los días está como un sirirí dándole a la cotización y a la corrección de estilo. Caso es que Juana cumple, Juana es responsable y cumple, y Juana está feliz porque finalmente confiaron en ella y finalmente tiene un trabajo. Y sobre todo, pues quiere quedar bien con Pili porque eso puede ser la posibilidad de tener un trabajo en el futuro, de que le den algún otro contrato de corrección de estilo o una traducción en el futuro. Acepta los cambios que le pide Pili sin chistar y envía el trabajo a tiempo. Ahora la pregunta es, ¿qué debe hacer para que le paguen? Y se lo pregunto otra vez, fue madre, volvió esta cosa. ¿Cómo así? ¿Cómo así que yo tengo que enviar unos documentos para que me paguen? ¿Cuál debe ser el trámite? Así que llama a Pili. Y Pili le dice, no, mi niña, yo te voy a poner en contacto con el área financiera de la empresa donde yo trabajo. Ahí trabaja una señora muy amable que se llama Doña Elenita y ella te va a indicar todo lo que tú tienes que saber. Entonces habla con la tal Doña Elenita y Doña Elenita le dice, bueno, tú tienes que entregar RUT, planilla, una fotocopia de tu cédula, certificación bancaria, cuenta de cobro, pero no es más, o sea, es poquito y no es más y tienes que entregarme eso y yo ahí comienzo el trámite para que te paguen. Entonces otra vez la pregunta, ¿qué diablos, qué hijo de madres es todo eso? ¿Qué hijo de madres es un RUT? ¿Qué hijo de madres es una planilla? ¿Qué hijo de madres es la certificación bancaria? ¿Cómo es que yo hago una cuenta de cobro? Juana no tiene la más mínima idea, pero pues al fin y al cabo necesita eso, todos esos documentos para que le paguen míseros 300.000 pesos que sabe que le van a pagar, pero que pues harían la diferencia en unos cuantos pagos que ella tiene que hacerle a sus papás y a sus amigos. Después de hablar con Pili otra vez y otra vez y otra vez, y después de hablar otra vez con sus amigos y después de preguntarle a su papá otra vez, ya más o menos tiene claro. Entonces, manda su cuenta de cobro, manda su RUT, manda su planilla, su cédula, su certificación bancaria y bueno, pues ya han pasado más o menos 2 meses desde que empezó todo el trámite y 2 meses y una semana desde que hizo su trabajo.
Se demoran además un mes en pagarle. Le avisa, doña Lelita le dice, perdóname mi niña, pero aquí en esta empresa pagamos a un mes, entonces en un mes pues te llegarán tus 300.000 pesos. El caso es que llega la tal fecha. Un mes después ella va a ver y en la cuenta bancaria efectivamente ya le han pagado, pero se da cuenta de que no tiene 300.000 pesos, sino que tiene 270.000 pesos. ¿Qué? ¿Qué pasó? Bueno, esta es básicamente nuestra historia y la de todos los que hemos trabajado en este gremio. Es la historia de todos los literatos recién graduados, de las de muchos de los que están en el chat, de muchos historiadores, filósofos, médicos, bueno, todo tipo de profesiones que se dedican a hacer edición, traducción y corrección de estilo. Es la historia de los recién graduados de la mayoría de carreras. Nosotros tres, Natalia, Lina y yo también la vivimos. Nosotros también hemos estado en ese cuento y en ese rollo y en esa lucha, digamos, que es realizar un trabajo, pasar cotizaciones, que nos paguen. Y por eso en un punto decidimos crear el kit de supervivencia en el mundo editorial. Queríamos resolver algunas preguntas que eran muy nuestras, digamos, en un principio lo pensábamos así como, bueno, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué hay todos estos trámites? ¿Cómo podemos, digamos, hacer mucho más fácil el proceso de un pago y hacer mucho más fácil el proceso de trabajar en el mundo editorial? Y por eso creamos el kit de supervivencia editorial, que es una guía para todos, pero sobre todo una guía para quienes están empezando a trabajar en el mundo editorial y quieren saber un poco más acerca del tema. Eh, Sin más preámbulos, pues pasamos a hacer otras preguntas ahora de la mano de Lina. Bueno, pues como les contaba Cami, digamos que este kit pues nació como de las experiencias que habíamos vivido nosotros como trabajadores independientes y después en una empresa, y también pues de lo que escuchábamos cuando hablábamos con nuestros amigos. Y bueno, en el caso particular de esta charla que estamos dando hoy, pues les dijimos al principio que íbamos a ir un poco más atrás, pues porque creemos que cuando uno se gradúa realmente uno, pues como contaba Cami en su historia, pues uno no sabe absolutamente nada. Entonces, en el caso pues de la historia de Juana que estaba contando Cami, pues hay muchos términos que surgen por ahí, que es como, no sé, el término cuenta de cobro, cotización, RUT, planilla, aportes a seguridad social, rete fuente, rete ICA. Bueno, eh, digamos que lo que pensamos que era más útil en esta charla era un poco primero descifrar esos términos y luego ya pasaríamos un poco como a contarles a ustedes las implicaciones que tiene para un editor, traductor o bueno, en general casi cualquier persona, cualquier profesión, cuando empieza a trabajar ya por prestación de servicios. Bueno, digamos, simplemente como para las personas que de pronto nunca han trabajado en su vida, ¿qué es una cuenta de cobro? Pues una cuenta de cobro es simplemente un documento, bueno, mentiras, perdón, voy a ir un poco más atrás, ¿qué es una cotización? O sea, una cotización es simplemente un documento en el que uno cuenta pues cuánto cuesta el trabajo que uno va a realizar y las condiciones del trabajo que uno va a realizar, es decir, en cuánto tiempo lo van a entregar, si hay que hacer un anticipo, si digamos en cuántos días hábiles va a estar entregado ese proyecto, si digamos hay unas tarifas que cambian dependiendo de la urgencia que tengamos con ese proyecto. Entonces, digamos que una cotización más allá de echar un número al aire, es un poco un documento que nosotros como Serifa consideramos que sirve como un contrato y como un documento que nos blinda de posibles problemas que podamos tener con el cliente. Pasa como le pasó seguramente a Juana, que pues uno nunca ha tenido un trabajo, es la primera vez que le van a dar algo y uno simplemente se lanza al agua. Generalmente pasa que no hay tiempo para firmar un contrato y la cotización es el único documento como de palabra escrita en el que hay una constancia de lo que se puede y no se puede hacer. Entonces, pues simplemente para que lo tengan en cuenta cuando comiencen a trabajar, pues una cotización, digamos que más allá de dar precios, debería sentar también condiciones de trabajo, siempre pensando en blindarse contra los posibles problemas que puedan surgir contra el cliente, con el cliente, sí, perdón. Supongamos que si es una corrección de estilo, pues no incluye gráficos, no incluye impresiones, no incluye que yo haga diseños en internet o que haga redes sociales. O sea, son cosas muy precisas que hay que justificar en una cotización. Pues más adelante en la historia, por ejemplo, surge el término cuenta de cobro.
¿Qué es una cuenta de cobro? Pues es el documento que pasamos las personas naturales cuando vamos a cobrar ese trabajo que cotizamos. Y en ese documento, pues, tiene que estar, por ejemplo, pues el NIT de la empresa para la que trabajamos, el número de nuestro RUT, nuestra cédula, cuánto costó ese trabajo, el valor tiene que estar tanto en números como en pesos. También, pues, tiene que tener nuestra firma. Incluso hay gente que pone una vez ahí su número de cuenta. Eh, digamos, porque, o sea, hay que tener muy en cuenta, digamos, que una cuenta de cobro es lo que pasa en las personas naturales, y una factura es ese mismo documento, pero ya como en el plano de la empresa. O sea, yo, por ejemplo, Lina Duarte, no paso una factura a, no sé, a la editorial de la Universidad de los Andes. Paso, es una cuenta de cobro. En cambio, cuando yo compro no sé, en la librería de la Universidad de los Andes, ellos me dan una factura, pues porque son una persona jurídica que está plenamente constituida. Digamos, en el caso de Juana también se le pide pues un RUT. Para los que nunca han trabajado, el RUT es algo así como el documento de identidad frente a la DIAN y es lo que nos cataloga a nosotros como contribuyentes. O sea, en algún punto las personas simplemente, pues no sé, en algún punto, no sé, ganaremos lo suficiente para declarar renta o simplemente, o sea, el hecho que trabajemos y que nos retengan, pues necesariamente implica que yo tenga una identificación para que cuando la DIAN, no sé, estudie a la empresa que me retuvo, pues, y, no sé, esa empresa pueda decir, bueno, se le retuvo a Lina Duarte tanta cantidad de plata por concepto de los servicios que prestó. Simplemente, pues, es una vuelta harta que generalmente a todos los primerizos nos toma por sorpresa, porque no es como que uno tenga el RUT bajo el brazo y ya, sino que es algo para lo cual, pues, toca prepararse inmediatamente uno se gradúa. Eh, no sé, también se habla, por ejemplo, pues de los aportes de seguridad social y la planilla. Pues ya empezaré como a hablar un poco más de eso cuando hablemos de las diferencias entre ser contratista y empleado, pero pues básicamente cuando uno es contratista, pues tiene que pagar sus aportes de seguridad social, que es básicamente pues los aportes a la EPS, a la pensión y a la ARL, y la forma en la que se evidencia que se hizo esa contribución a cada uno de estos, voy a llamarlos rubros, o bueno, entidades, es mediante la planilla y existen pues muchas plataformas. Está Mi Planilla, está Pila, está Aportes en Línea. Ese documento es lo que uno descarga de esa plataforma y que uno le envía a su cliente diciendo efectivamente en el mes de abril, pues Lina Duarte cotizó tanto a pensión, tanto a salud, tanto a ARL y ese rubro no es algo aleatorio, sino que corresponde a lo que yo gané. Más adelante pues voy a explicar un poco más eso en detalle. Y que otro, bueno, no sé, digamos cuando Cami contaba que a Juana no se le hicieron como todos los bueno, no recibió esos 300.000 pesos así como los esperaba, que se le hicieron unas retenciones. Pues se está hablando, por ejemplo, del impuesto, el rete fuente y el rete ICA. El rete fuente es como un anticipo de la renta. Generalmente le sirve más a las personas que declaran renta porque digamos que con base en lo que ganan y en lo que se les retuvieron, pues así mismo ellos pagan. Pero pues cuando uno no declara renta, digamos que sinceramente en mi opinión es una plata que a uno le quitaron. Eh, y bueno, está el impuesto que es el otro que hablábamos, el RETEICA, que es justamente la retención que tenemos que pagar pues por trabajar en Bogotá y cuyo, digamos, cuyo número corresponde a la actividad económica que está en el RUT, que como les contaba, pues el RUT obviamente tiene todos los datos pues de quién soy, mis datos personales y de contacto, pero también quién soy en términos laborales y pues para cada profesión hay unos números y con base en esos números, pues se hacen o sea, se saca el número correspondiente. Eh, no sé, pues si alguno tenía como eso claro, pero digamos que era importante para nosotros precisarlo, porque ahora vamos a pasar a contar un poco por qué se le pide todos estos documentos como, no sé, como planilla, RUT, eh, bueno, cuenta de cobro, todo eso, ¿por qué se le pide a Juana? Y de pronto Juana nunca vio a su papá en ese plan. Pues porque seguramente Juana fue contratada por prestación de servicios. Volviendo un poco como a la historia del kit de No, supervivencia no tiene papá. editorial, bueno, en tu caso, pero bueno, el caso es que
como en el cuento pues del kit de supervivencia editorial, pues como ya lo hemos mencionado muchas veces, nació un poco de no saber cuánto cobrar, de no tener como un punto de referencia, pero, y bueno, de las experiencias que habíamos tenido obviamente con nuestros clientes, pero nos dimos cuenta durante el proceso de hacer ese kit de supervivencia que había un tema que era súper importante tratar y era el tema de la forma en la que contratan a los editores y traductores generalmente. Y eso, pues, si no han trabajado nunca, generalmente sucede por una forma que se llama contrato de prestación de servicios. Eh, digamos que o sea, un contrato de prestación de servicios es un contrato que en teoría, porque no es verdad en este momento como de la historia laboral de nuestro país, es una forma de contrato que se utiliza para trabajos muy precisos. Es decir, no sé, pintar una casa, lo que iba a hacer Juana, por ejemplo, en este caso, no sé, hacer una corrección de estilo para un informe. Eso es un trabajo muy preciso que no implica que yo tenga que tener ninguna relación laboral con mi cliente. ¿Eso qué implica? Que yo, por ejemplo, no tengo que ir a la oficina, no tengo que cumplir horario, no tengo que recibir órdenes de mi cliente. Y con órdenes no quiero decir que yo tenga derecho a hacer lo que se me dé la gana, sino que tengo, o sea, que mi cliente y yo estamos un poco a la par. O sea, yo le estoy prestando un servicio desde mi independencia, pero eso no quiere decir que yo tenga que aguantarme, o sea, que yo vaya a recibir un memorando si me porto mal, o si llegué tarde, o que yo tenga que aguantarme los gritos de una persona en general. Nadie debería, pero pues digamos que, por ejemplo, cuando uno está sujeto a un contrato laboral, pues de pronto tiene que quedarse hasta más tarde en la oficina y eso no tiene por qué ser un problema. Eh, bueno, digamos que esta forma de contratación, pues como les contaba, se utiliza para una cosa como, o sea, le da a las personas ciertos beneficios, que es la posibilidad de manejar el tiempo como uno quiera, porque yo puedo decirle a mi jefe, a mi cliente, por ejemplo, bueno, esta entrega la voy a hacer en 5 días y la hago al mediodía, y yo puedo decir cuándo trabajar, puedo ver si trabajo a las 8 de la mañana o a las 8 de la noche y nadie me puede decir nada. No tengo, como les decía, que ir a ningún lugar para prestar este servicio, pero pues tiene también otras implicaciones, y es que con respecto a un contrato laboral, pues las personas que trabajamos por prestación de servicios no tenemos muchos beneficios. En las pantallas pues les estamos mostrando un poco como un resumen de, o bueno, estas infografías que les estamos mostrando hacen parte del manual que van a ver en la página del kit de supervivencia editorial, y en ellas pues se resume un poco lo que les estaba contando y los beneficios y pues cosas malas que trae trabajar por prestación de servicios. Entonces, pues se resumen en esta infografía, por ejemplo, que pues yo tengo que pagar mis aportes a seguridad social, o sea, en los empleados, en cambio, el jefe es el que se encarga de pagar ese rubro. Los prestacionistas, por ejemplo, no tenemos vacaciones remuneradas, nosotros decidimos cuándo tomárnoslas, pero nadie nos está pagando durante esos días que no trabajamos. Los prestacionistas no tenemos cesantías, no tenemos una prima, no tenemos, por ejemplo, una licencia de maternidad o paternidad, es de nuestro tiempo que sacamos esos espacios. Si nos enfermamos, digamos que no hay una incapacidad médica, sino que pues digamos que, o sea, no hay una, o sea, claro que hay una incapacidad médica en el sentido en que yo puedo ir a la EPS y dirán como esta persona no puede trabajar por X días, pero digamos que yo perdí esos días, no es que el cliente tenga que pagármelos o algo así. Entonces, digamos que siempre hay que pensar en como en esta relación de unas por otras, ¿no? O sea, si bien está muy bien trabajar por prestación de servicios porque me da a mí la agencia sobre mi tiempo y la forma en que yo quiera trabajar, pues el hecho que no esté contratado por prestación de servicios, pues tiene también esas otras como inseguridades. O sea, si digamos, si mi contrato termina, pues terminó y ya, pero no me van a liquidar, por ejemplo. O en estos tiempos, por ejemplo, en que estamos en plena crisis de pandemia por el COVID, las personas que trabajamos por prestación de servicios probablemente ya no tenemos ese contrato y es perfectamente normal que ese contrato haya acabado y que no haya ninguna, no sé, compensación por eso. Entonces, digamos que a nosotros nos pareció muy importante tratar este tema de la diferencia entre un empleado y un contratista, porque mediante una encuesta que hicimos para crear este kit nos dimos cuenta que el 90% de las personas que trabajan en este gremio trabajan por esta modalidad y sin embargo se les exige que vayan a la oficina
todos los días, que cumplan un horario, tienen que estar subordinados a las normas, a las reglas que les den sus jefes, les quitan el contrato, o sea, lo sacan a vacaciones, pero realmente es que se acabó el trabajo, y digamos como que estamos entregando mucho como gremio frente a lo poco que nos dan. O sea, una persona que ha trabajado en, no sé, en una de estas grandes maquilas editoriales que ha trabajado por, no sé, 5 años en una de ellas, pues es una persona que tiene un contrato de prestación de servicios y nunca ha tenido unas vacaciones remuneradas, nunca ha tenido una prima, nunca se le ha pagado su seguridad social. Eh, y digamos que ahí es donde nosotros vemos que está como el mayor, como el núcleo como de los problemas que tenemos en el gremio. Hay mucho desconocimiento de lo que son nuestros derechos laborales y nosotros simplemente por tener trabajo, como que decimos como gracias Dios por tener trabajo y aceptamos cualquier condición. Entonces, en el kit de supervivencia editorial lo que quisimos un poco fue abordar ese tema y mostrarles en otra infografía que va a venir más adelante un poco cuáles son las implicaciones de trabajar como prestador de servicios. Entonces, te voy a pasar la siguiente. Pues acá en este cuadro, por ejemplo, que hace parte del material del kit de supervivencia, tenemos como, pues no sé, quisimos hacer un cuadro para que las personas se dieran cuenta de lo mucho que nos quitan cuando trabajamos como prestadores de servicios y precisamente de la importancia de que cobremos lo que es justo por nuestro trabajo. Entonces, no sé, en este caso, simplemente por dar un ejemplo, y en el caso de Juana, por ejemplo, pues habría que aclarar un punto, es que todo, o sea, simplemente con que una persona cobre lo equivalente a un salario mínimo, que en este año, por ejemplo, son 877.803 pesos, solo por ganar ese rubro y trabajar por prestación de servicios, la persona al pagar sus aportes a seguridad social tiene que pagar de ese monto 271.700 pesos. ¿Por qué? Porque tiene que pagar 109.800 pesos para el rubro de salud, tiene que pagar 140.500 pesos para el rubro de pensión y tiene que pagar, en este caso de nuestra profesión, 21.400 pesos por el ARL en el riesgo más bajo, porque nuestro trabajo pues es de oficina y no es como, no sé, limpiar vidrios de un edificio o algo así. Digamos que a ese monto, entonces réstenle 271.000 pesos. Y en las retenciones que hablábamos en el caso de Juana, o sea, lo equivalente a este monto, por ejemplo, serían 105.038 pesos. Entonces, ¿cuánto estamos ganando realmente las personas que trabajamos por prestación de servicio? Eh, con Serifa hicimos el ejercicio de ver a cuánto equivalía y más o menos, digamos que lo que uno le quitan por trabajar como prestador de servicios es el equivalente como al 24%. Eso sin que no haya por ahí otro impuesto cuando uno trabaja por el Estado, como, no sé, un impuesto a la estampilla o lo que sea. Pero si ven, como que de lo que uno trabaja realmente se le está quitando casi una cuarta parte. Entonces, el ejercicio un poco era hacerle entender a las personas como, ojo, que cuando trabajamos como independientes en esta profesión, pues tenemos que cumplir con estas obligaciones, se nos está quitando esta plata y las tarifas, más allá de cobrar como lo que los demás cobran, tienen que tener en cuenta esas retenciones que se les están haciendo a las personas. Entonces, pues más adelante, cuando se exponga un poco la página y la herramienta que está en ella, que es la calculadora, les mostraremos que para que en el caso de Juana, para que ella recibiera realmente los 300.000 pesos, tendría que haber cobrado 30,9% más. Bueno, en el caso de Juana hay una precisión y es que al ella ganar menos de un salario mínimo, pues digamos que no estaba obligada a pasar una planilla, porque la planilla se presenta a partir del mínimo, pero digamos que se le quitó un montón de plata. Entonces, digamos que no es que sea injusto, es la ley y es la forma en la que se tributa en el país y pues la forma en la cual pues las entidades funcionan, pero es importante justamente tener, pues vivimos de esto, ¿no? Entonces, nos parecía importante en esta charla un poco contarles esto, si nunca han trabajado o si trabajan hoy en día pues en esta profesión, para,
para que un poco piensen dos veces a la hora de mandar una cotización el precio que ustedes dan. Porque realmente lo que estamos, no sé, lo que nosotros le pasamos a un cliente por el cobro de nuestro trabajo, pues habla por el gremio entero. Y si encima no estamos teniendo en cuenta estos costos, que son los costos además normales para vivir, o sea, esto de pagar los aportes a seguridad social, pues es lo mínimo. Que uno se pensione es lo mínimo, que uno tenga EPS es lo mínimo. Pero pues también hay otros gastos. Está, por ejemplo, el arriendo, están los servicios, está el transporte, las personas que tienen hijos, pues los colegios, no sé. Entonces, digamos que un poco el ejercicio que queríamos hacer con este kit, al enfatizar tanto en los derechos laborales, sí, como en estas nociones básicas de derecho laboral, era no solamente brindar tarifas de cuánto debería costar una corrección, sino tener en cuenta además estos costos porque pues nosotros vivimos de eso. Entonces ahora pues después de una larga intervención le doy la palabra a Natito para que les muestre ahora sí la herramienta que diseñamos. Bueno, antes una cosa sobre las fases de los procesos de, pues como sobre cómo, o sea, sobre las fases que implica un proyecto editorial, que eso también está en el manual. Exacto. Entonces, nosotros básicamente lo que hicimos, o uno de los componentes del kit de supervivencia, es un manual de supervivencia en el mundo editorial. Y este manual tiene básicamente dos partes. Una parte es todo lo que estaba explicando Lina, de qué es un contratista y qué responsabilidades, qué derechos tiene, qué deberes tiene. Y la segunda parte son unas fases que nosotros diseñamos, que nosotros, digamos, en las que nosotros resumimos un poco la experiencia de Juana, todo esto que vimos hasta este momento, todos los problemas a los que se enfrentó Juana, las dudas, etcétera. Lo que quisimos hacer fue condensar todo eso en 6 pasos que nosotros consideramos que sigue cualquier proyecto editorial y que sirvan como una guía para las personas que están enfrentándose, por ejemplo, a empezar un nuevo proyecto y no saben muy bien cómo, por dónde empezar o qué hacer. Entonces nosotros diseñamos estas 6 fases de las que les voy a contar un poco. Entonces, la primera fase es una fase a la que nosotros denominamos evaluación de la propuesta y básicamente la idea de esta fase es preguntarse si uno cuenta con la información suficiente para hacer una cotización. Para yo poder pasar una cotización necesito, por ejemplo, saber cuáles son las expectativas del cliente. ¿Necesita una corrección de estilo o una edición, por ejemplo? Sé el número de páginas que tengo que corregir o que tengo que traducir, porque si no tengo ese número de páginas, ¿cómo sé cuánto cobrar? Pero entonces, además, sé si es un tema especializado, por ejemplo, es un tema de medicina, ingeniería, de derecho, porque ese tipo de temas especializados pues pueden requerir mucho más esfuerzo. Bueno, hay otro tipo de preguntas también en esta primera fase, por ejemplo, bueno, ¿cómo voy a cobrar por mi trabajo? ¿Voy a cobrar por página, por palabra? ¿Qué tiene más sentido para mí? La tarifa, lo que voy a cobrar, va a cubrir todo esto que Lina acaba de decir que tengo que pagar, que tengo que tener en cuenta. Cuento con el tiempo suficiente para hacer el proyecto, porque si me dicen, no, necesitamos que nos haga una traducción para pasado mañana de 5.000 palabras, pues es muy poco probable que yo pueda hacerlo, así me vayan a pagar muy bien y tenga un cliente muy chévere. Y otra pregunta que también creemos que es importante es si a uno le interesa el trabajo, en efecto, si le aporta algo, si está alineado con las metas y objetivos que uno pueda tener o si es simplemente a lo loco por aceptarlo primero que le pasen a uno por enfrente. Esa es la primera fase. La segunda fase es la cotización. Nosotros, como ya lo decía Lina, consideramos que la cotización es un documento muy importante, es un documento en el que se establecen las expectativas de todo el mundo, digamos, y es un documento en el que uno no solo dice, ok, mi trabajo cuesta esto, sino que uno explica por qué cuesta lo que cuesta y establece cosas, por ejemplo, temas, por ejemplo, como anticipos. Si es un proyecto muy grande y si yo voy a estar trabajando en estos 3 meses, pues lo lógico sería yo recibir un anticipo porque de qué voy a vivir esos 3 meses. ¿Cuánto tiempo es válida la cotización? Es decir, yo pasé mi cotización hoy, ¿eso quiere decir que dentro de 2 años voy a tener el mismo precio? Pues probablemente no. Pero también en una cotización puedo decirle al cliente cuáles son los canales de comunicación que vamos a usar,
cuándo voy a estar disponible, cuándo me puede contactar, en cuánto tiempo voy a presentar el proyecto o el resultado final. Puedo delimitar el número de reuniones que voy a tener con el cliente, etcétera. Entonces, la cotización es un documento muy, muy importante y es un poco lo que protege al contratista en todo momento, en el que uno dice, pues mire, yo aquí en la cotización acordé esto y esto y esto con usted, entonces necesito que cumpla. La tercera fase es una fase que nosotros denominamos de evaluación de la cotización. Esto básicamente lo que significa es que aquí hay siempre como una negociación, un tire y afloje con el cliente va a pedir descuentos probablemente, entonces uno tiene que tener muy claro y tiene que haber reflexionado, ok, ¿cuánto puedo bajar? Este es mi precio ideal, pero está bien, necesito este trabajo, me interesa este trabajo, puedo bajarme hasta esto. E intentar siempre negociar y no simplemente decir como sí a todo lo que pida el cliente y no considerar pues las necesidades de uno y también lo que uno puede en efecto lograr. Después la siguiente fase pues es la fase digamos del trabajo en sí. Esta es la fase de desarrollo del proyecto y en esta fase uno se tiene que preguntar si se ha cumplido lo acordado en la cotización, si se cumplió con los tiempos establecidos, si el cliente también cumplió con su parte, si me contactó por los canales que eran, etcétera. Y en esta fase de desarrollo del proyecto, uno tiene que tener mucho cuidado, porque es el momento también como de más estrés y de más afán. Entonces uno está trabajando, clavado, y de pronto el cliente aparece y le pide a uno una traduccióncita de 2 páginas, y uno en el momento pues tal vez acepta como en el afán y en el estrés. Entonces es como el momento también de tener un poco de cuidado de no ir uno como a atravesarse en su propio camino. Después viene la fase 5, que es la fase de entrega del proyecto. Esto es simplemente, hay pues también la pregunta a tener en cuenta acá es si yo tengo clara las fechas de entrega, las condiciones, los canales de entrega de mi trabajo, por ejemplo, yo decidir si le entrego todo al cliente sin ninguna garantía o si le digo, puedes cargar el trabajo cuando me pague, etcétera. Y finalmente, la última fase es la fase de cobro del proyecto. Y aquí la pregunta es si tienen listos todos los documentos que te van a pedir. Y pues esta suele ser la pregunta del millón porque, como veíamos en el caso de Juana, pues uno al principio ni siquiera sabe qué son los documentos. Entonces nosotros en el kit contamos un poco cuáles son esos documentos que probablemente les van a pedir y recomendamos también en esta fase de cobro del proyecto revisar las condiciones, no olvidar parámetros formales y tener todos los documentos que ya mencionamos, como la cuenta de cobro, el RUT, la planilla, etcétera. Y bueno, también en esta fase damos algunos consejos sobre qué hacer en caso de que no le paguen a uno, que es como el peor de los escenarios posibles y es muy desagradable, pero pues es algo que también es importante tener en cuenta y saber cómo, con qué cuenta uno, con qué herramientas y qué puede hacer en el peor de los casos. Entonces, estas 6 fases son básicamente lo que podría haber hecho Juana en el mundo ideal, o esta sería la nueva historia de Juana, cuando ya haya leído el kit y se haya un poco empapado del tema. Entonces, ahora les podemos mostrar un poco la página para que vean cómo funciona, qué tiene y qué pueden encontrar ahí. Una cosa que es importante para nosotros aclarar es que esta página y este kit nosotros los diseñamos como una guía para la gente, como un mapa, digamos, para ubicarse. No necesariamente es la verdad absoluta, ni queremos con esto como establecer unas normas para el sector editorial, sino es más bien como que queremos compartir esta experiencia, queremos que sea de conocimiento para todo el mundo y que entre todos los del sector podamos ir construyendo también un mejor gremio para todos.
Entonces podemos pasar a la página, ¿verdad? Sí. Entonces ya les vuelvo a compartir. Para una persona que estaba preguntando algo en el chat, pues esta página es gratuita, sobre todo también porque hace parte pues de una convocatoria del Ministerio de Cultura. Entonces, pues todos obviamente tienen acceso a ella y estamos pensando en ampliarla un poco más, ya integrando otros gremios. Y la página es supervivenciaeditorial.com. Simplemente. Sí, como si fuera poco. Sí, yo quería decir algunas cosas sí, con respecto a un tema que se está hablando en el chat, que es muy importante, digamos, para nosotros, desde que pensamos esta página y desde que estamos en el proyecto, y es precisamente lo que, pues en relación un poco con lo que hablaba Natito de cuál es el propósito de esta página, si debe imponer normas o no. Alguien en el chat preguntaba una cosa muy interesante y muy importante, y es, digamos, si nosotros nos estamos parando en una serie de supuestos utópicos de cómo debería ser el gremio, o si estamos haciendo una descripción del gremio, y creo que la respuesta es que estamos un poco en la mitad, ¿no? O sea, nosotros hicimos unos análisis de cómo está el gremio, que ya van a ver un poco más adelante cómo fue ese análisis, pero en principio pues fue una serie de encuestas con un grupo, digamos, reducido, nos hubiera gustado que fuera más, con un grupo acerca de las condiciones laborales y acerca de cómo ha sido su trabajo. Eh, pero, queríamos, digamos, con esta página, eh, digamos, dar alguna solución a los problemas que nos afectan a todos en el gremio, que no se quedara solo en una descripción, en un análisis investigativo, en una cosa académica, digamos, que diga simplemente estamos mal, sino que precisamente fuera una puesta en escena de una herramienta que nos ayudara, digamos, a mejorar ciertas cosas. Entonces, en este kit, en el manual, en la calculadora que van a ver a continuación, en el manual que ya les mostraron algunos apartes, se hace una apuesta, digamos, es por eso. Es a la vez una descripción de cómo están las cosas, pero también una herramienta sobre cómo podemos manejar. Puede que sea utópica y eso lo vamos a ver en un punto, porque nosotros lo que pensamos en este proceso de investigación y de desarrollo y de diseño era que esta herramienta como que nos diera facilidades y nos diera ventajas por lo alto. Que no se quedara como, sí, simplemente puedes cobrar esto y ya, sino que por lo alto se pudieran ver ciertas cosas, pero creo que la mejor forma de demostrar lo que queremos hacer es con la calculadora, que ya vamos para allá. Entonces, como les decía, aquí están, lo que está mostrando la pantalla son las estadísticas, algunas de las estadísticas que tenemos. Todavía pueden participar en esta encuesta, que está abierta para que tengamos mucha más información, no solo nosotros, Serifa, sino todos nosotros, todo el gremio. Hay un buzón de sugerencias en el que ustedes nos pueden escribir también, y contarnos qué les ha parecido la página, y también contarnos sobre todo experiencias que hayan tenido, y muy seguramente nosotros los vamos a ayudar, por lo menos a decirles algo, por lo menos a darles algún consejo. No podemos ayudar tanto como quisiéramos, pero sí que si ustedes tienen algún problema con algún patrón, que si ustedes tienen algún problema con una cuenta de cobro, pues nos pueden escribir y nosotros podemos responderles con nuestro conocimiento, que esperamos que cada vez sea mayor. Sí, Entonces, si quieren, perdón, dale. interrumpo acá, o sea, en el chat había personas que decían que es una maquila editorial. Pues son empresas como Intertext, por ejemplo, que aparece mucho en la página de la, no sé, de la Universidad de los Andes en el CTP. Muchas personas del departamento hemos trabajado ahí. Es un gran lugar para aprender, pero pues digamos que es una agencia, y por ser una agencia pues también tiene
las implicaciones de trabajar en una agencia. Entonces se trabaja por prestación de servicios, pero hay que cumplir un horario. Ahora, ¿eso va de la mano de un contrato de prestación de servicios? No. Con este uso un poco queríamos pues establecer un poco un canal de comunicación con las personas, porque lo que vimos por cantidades en la encuesta que mostró Cami un poco hace un segundito, era montones de casos de violación de derechos laborales, o sea, gente que nunca le pagaron, gente que estuvo todos los días cumpliendo un horario durante 7 años por un contrato de prestación de servicios y que le deben un cojonal de plata, pues porque estaba desesperada y porque no hay más trabajo. Entonces creemos que sí es importante que espacios como este pues también sirvan a veces de espacios de denuncia, porque hay lugares en los que nadie debería nunca trabajar. Y ahorita había una chica en el chat diciendo que, pues, que aprendió a las patadas, que eso va a ayudar a mucha gente y era un poco lo que nosotros queríamos abordar con esta herramienta. Consideramos como Serifa que cuando uno es recién egresado, uno es las personas que más, o sea, digamos que uno sale súper proactivo y súper emocionado de trabajar en su carrera, sale además, a veces uno dice como, pues pucha, tengo un trabajo, tengo que aprovecharlo al máximo y dar lo mejor de mí, pero lo que hemos visto que pasa mucho es que muchas empresas, hoy, pues muchas editoriales se aprovechan como de esa emoción que trae el recién egresado y ofrecen unas condiciones laborales, una porquería con unas tarifas bajísimas. Y entonces, claro, como uno es recién egresado, uno nunca ha trabajado en el gremio, uno no sabe a quién, o sea, uno no tiene de pronto referentes de tarifas ni otras personas, amigos que estén trabajando en lo mismo que uno, pues uno acepta cualquier condición. Entonces, ¿qué pasa cuando salen generaciones y generaciones de recién egresados de miles de universidades a estos lugares? Pues que ninguna persona, ay, me perdí porque había una cosa en el chat, perdón. Eh, digamos que, o sea, ¿qué pasa? Pues que las condiciones nunca cambian, porque nosotros siempre terminamos aceptando. Entonces, ¿qué pasa? Pues que uno sale de 21 años, se queda ahí un año y medio, sale súper quemado y ya, entonces llega otra persona de 21 años a reemplazarlo a uno, a ganar la misma miseria que uno y se prolonga así ad infinito. Entonces, ¿cuándo cambian las tarifas para los correctores? Nunca. Cuando tenemos, o sea, cuando esos contratos que son que deberían ser de verdad, que son de prestación, no hay, pero que deberían ser laborales, cuando se hace esa transformación hacia un contrato laboral, jamás. Porque nosotros vivimos, como bien dice Samuel Currea, agradeciendo que tenemos trabajo y aceptando cualquier condición. Entonces, digamos que un poco queríamos que este espacio fuera el lugar donde las personas tal vez pudieran llegar a consultar cosas que no hubieran podido consultar de otro modo. En nuestra época, por lo menos, no teníamos de pronto a quién recurrir. Eh, esta es una iniciativa que busca un poco esto. O sea, es por supuesto un proyecto que está en construcción, hay muchas cosas que probablemente están mal, pero digamos que en este momento los invitamos a todos a utilizarla y a compartirla porque creemos que por lo menos de acá nos podemos agarrar y empezar a trabajar desde aquí. Entonces ahí le vuelvo a dar la palabra a Cami, perdón. No, tranquila, no. Está muy Estaba ¿Qué hablando más y puedo hablando. decir, no? Sí, totalmente de acuerdo. Eh, quisiera que viéramos la calculadora, así podemos tratar algunos temas también más concretamente. Acá está. Bueno, entonces acá tenemos la calculadora. La calculadora que ayuda a hacer, ayuda a calcular trabajos específicos, ayuda a calcular el coste de trabajos específicos, cuánto nos tienen que pagar por un trabajo específico en cuanto a edición, traducción y corrección de estilo. Eh, por supuesto, y como ya había anunciado antes, digamos que la calculadora se va un poco por lo alto, porque nuestra idea es que esta calculadora no es común, no es una calculadora que nos va a señalar específicamente a sumar, digamos, unas páginas y a sacar, perdón, cuánto cuestan esas páginas a un cliente. No, esencialmente es una calculadora que tiene en cuenta todas las retenciones que nos van a hacer, que tenemos que pagar de seguridad social,
qué tenemos que pagar de ICA, de red de ICA, para así darnos un precio que desde nuestra visión, digamos que respeta nuestros derechos, y es el precio, digamos, que nosotros creemos que es el justo por el trabajo que hacemos todos los editores. Entonces revisemos un poco la calculadora. En general tenemos un primer cuadrante que dice qué trabajo tienes que hacer. En ese trabajo simplemente nos va a discriminar por labor, digamos. Se puede elegir por traducción, por corrección de estilo o por edición, dependiendo de lo que queramos hacer y de lo que ustedes quieran hacer allá en sus casas. Un segundo cuadrante dice cómo quieres cobrar. Entonces, que era una pregunta que estaba por ahí. Por cuartilla, por palabra o por carácter. En este caso, lo primero que definimos nosotros, y ha sido nuestra experiencia profesional, definimos primero una cuartilla que es simplemente una página. Pusimos cuartilla porque es más general y necesitábamos, digamos, un marco de referencia para que todos nos entendieran. Alguien preguntaba por el número de palabras que contiene una cuartilla. En este caso es simplemente una página y pusimos abajo hay una serie de condiciones. Esta cuartilla ideal que nosotros nos imaginamos es una cuartilla en Times New Roman, tamaño 12, espacio y medio, márgenes 2.5. Nosotros hemos visto que, digamos, es un formato que es bastante utilizado y eso es, digamos, lo que entendemos por cuartilla y ahí está. Perdón, solo Sí, una cosa. cuéntame. Esa información está toda en el manual, en la página también. También, de acuerdo. Entonces, digamos que nos pueden decir dictatoriales, pero fue un poco, digamos, una forma de poner un estándar y que todos habláramos el mismo idioma. Que no hubiera confusiones, que no hubiera, digamos, muchas otras posibilidades de escoger, porque pues igual es un primer intento de calculadora. Ya luego pues ojalá haya la posibilidad de poner valores y de disponer de la calculadora de formas más diversas, pero en principio pues impusimos, digamos, esta visión de cuartilla que igual, esto es algo muy importante, fue construido y toda la información que hay en la calculadora y en el manual fue construido a partir de las charlas, de los talleres, de las encuestas que se hicieron con una porción del gremio editorial, digamos, que estuvo asistiendo. Entonces también, digamos que estos datos que aparecen acá son una construcción colectiva y democrática. Ya en el siguiente cuadrante nos pregunta cuántas cuartillas nos encargaron para este trabajo en específico. Entonces, para este caso vamos a utilizar nuestra historia de Juana y nos encargaron 50 cuartillas. Perdón, quería explicar otra cosa en cómo quieres cobrar, y es que también está la posibilidad de escoger por palabra o por carácter. Digamos, frente a la pregunta de cómo decidimos cuánto vale una palabra o cuánto vale un carácter en términos monetarios, lo que hicimos fue hacer una serie de promedios matemáticos con la cuartilla para llegar a un precio, digamos, que fuera significativo y representativo frente a lo que cuesta una cuartilla en general. Entonces, bueno, como les venía diciendo, ¿cuántas cuartillas te encargaron? Ahí pueden poner los valores, digamos, que se les ocurran, excepto si son negativos, que por supuesto sería un absurdo. En valor unitario por cuartilla, es un valor que nunca nos va a cambiar, ese cuadrante, porque ahí está, digamos, el consenso democrático del que les hablo, el consenso que conseguimos en talleres y en conversatorios y en encuestas. Entonces, ese valor unitario por cuartilla que nos dice ahí que es 9.000 pesos, siempre va a ser el mismo. No sé, Natito, si me ayuda si ponemos por carácter. Ahí van a ver que les va a cambiar a 5 pesos, que es lo que se consensuó en toda esta serie de actividades que valía un carácter. Si quieres, pongamos otra vez página para seguir viendo el ejemplo. Cuartilla, perdón. El último cuadrante que aparece ahí es cuántos días hábiles tienes para entregar este trabajo. ¿Qué es importante acá?
digamos, es un añadido de Serifa, y es que consideramos que dependiendo del tiempo también debería haber una variación en cuanto al precio que nos tienen que pagar por nuestro trabajo como correctores, editores y traductores. En el caso de Serifa y en el caso de esta calculadora, ¿cuál es? Si tenemos entre 1 y 3 días hábiles, se hace un incremento del 50% sobre el valor total. Si tenemos entre 4 y 5 días hábiles, se hace un incremento del 30% sobre el valor. Ya si hay más de 6 o más días hábiles, ya no hay un incremento porque consideramos que el trabajo se puede realizar en condiciones normales, que no hay que apresurarlo, que la calidad del trabajo no se va a ver disminuida, ¿sí? Ese tipo de factores. Entonces consideramos que esa tarifa express es importante, y por eso agregamos esta columna de los días hábiles. Ahí, perdón, El, interrumpo, Cami, un sí, cuenta. segundito. Nos parece importante enfatizar en la palabra hábiles, porque nuestro gremio es un gremio que la gente piensa que uno trabaja todos los días de la semana. O sea, a nosotros nos llegan clientes el viernes a las 8 de la noche buscando que les entreguemos proyectos el domingo en la tarde. Entonces, nos parecía importante enfatizar en esto porque, a ver, si yo trabajo el fin de semana, es asunto mío. Pero nosotros, como cualquier persona de otra profesión, como un ingeniero, como un administrador de empresas, pues tenemos derecho a descansar el fin de semana y tenemos como, o sea, y la gente debería tener muy claro que no, en nuestro caso, por lo menos en Serifa, eso es muy importante, que nos contacta en días hábiles, que nosotros solo respondemos por los días hábiles, porque como que generalmente nos da la impresión de que esta profesión es un poco como ay, él lee todo el tiempo, ellos trabajan el fin de semana, ellos trasnochan, entonces puedo yo como cliente llegar en cualquier momento y solicitar cualquier servicio. Consideramos que eso es importante en la tarea de o sea, como en la tarea de educar al cliente, porque este kit un poco es también como una labor de evangelización, no solo para el gremio como tal, sino también para nuestros clientes, y es que pues si tengo que trabajar el fin de semana, cuesta más. No es normal que se trabaje el fin de semana. Entonces, pues digamos que es importante tener en cuenta ese tipo de, como de tarifas a la hora de realizar cualquier trabajo. Sí, sí, de acuerdo. O sea, hay que, no sé, creo que también es un tema de percepción, digamos, de nosotros como trabajadores y como egresados de facultades de humanidades, ¿no? Como de cuáles son las condiciones cuáles son las condiciones en las que voy a trabajar, sin importar si estoy corrigiendo o si estoy levantando ladrillos o si estoy haciendo publicidad. Digamos que creo que lo importante de este trabajo es reflexionar en torno a las condiciones. Digamos que para nosotros más importante que mostrar cifras y mostrar cuánto es una cuartilla, es importante también que nos sentemos a reflexionar sobre todos estos temas. Y también tener en cuenta que esta calculadora puede ir cambiando mucho, que dependiendo de comentarios, dependiendo de las investigaciones que hagamos, dependiendo de hablar con ustedes, este proyecto también puede ir creciendo para ayudarnos a todos a conseguir mejores condiciones laborales. Al final, en el recuadro que dice calculadora, está, digamos, la información que les brinda la calculadora a ustedes, y que es quizás, pues, digamos, lo más importante, como el extra que hay acá, y es lo que les iba diciendo, que no solo nos saca un precio estándar para nuestro trabajo, sino que nos da otra serie de información. ¿Cuál es esta información? Lo primero que nos bota es el valor del trabajo, que en este caso para 50 páginas a 9.000 pesos son 450.000 pesos. Eso es, digamos, el valor neto del trabajo. Luego, ¿qué hace? Nos cuenta cuál es el monto correspondiente a la retención de fuente, que en este caso es 49.500. Luego nos bota el monto correspondiente a la retención de industria y comercio, 4.347 pesos.
Finalmente, nos muestra el monto correspondiente a los aportes de seguridad social, salud, pensión, ARL. En este caso, es correspondiente a 52.236 pesos. Estos datos, digamos que son todo lo que tendríamos que dar al Estado, a las EPS, a la pensión, a Colpensiones o a algún otro fondo de pensiones correspondiente a nuestro trabajo. Sin embargo, lo más interesante, el aspecto más útil de esta calculadora es el final y es el monto que debes cobrar por tu trabajo. ¿Qué es esto? Es la suma del valor del trabajo y el porcentaje correspondiente a la retención de fuente, la retención por industria y comercio y el monto correspondiente a los aportes de seguridad social. En este caso es 589.050 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Si a mí me dijeron en principio, usted va a recibir 450.000 pesos, yo lo que espero es 450.000 pesos, ni más ni menos. Yo tampoco me voy a ir a decir, quiero más, quiero comprarme una mansión, quiero más de eso. No. Entonces, lo que se hace acá es que se suman esos valores, se suma retención de fuentes, se suma retención de industria y comercio y se suma seguridad social para que cuando a nosotros nos paguen, nosotros podamos dar libremente el valor correspondiente a esas retenciones y a esos aportes para que nos quede precisamente 450.000 pesos. Para que lo que nos prometieron desde el principio y lo que nosotros negociamos desde el principio y se cuadró desde un principio quede totalmente libre. Ahí hay que hacer una precisión y es que este monto, si ustedes suman, no es que estos valores de retención en la fuente, ICA y salud, o sea, y aportes de seguridad social, sumados a los 450.000 pesos, den 589.000. Eso es súper importante porque, digamos que si yo hiciera ese ejercicio, si le sumara a los 450.000 pesos esos tres valores, realmente cuando yo pase mi cuenta de cobro, se me harán las retenciones sobre el valor que yo pase. Es por eso que, digamos, uno no, o sea, para ganar los 450.000 enteros, uno no puede simplemente sumar lo que le van a retener. Tiene que sumarle al valor del trabajo, al costo, mejor dicho, hay que sumarle el 30,9% para no perder. O usar la calculadora preferiblemente. Exacto. O sea, digamos que eso era súper importante como de precisar y para nosotros fue como un gran descubrimiento y también es algo que nos genera problemas como independientes y como empresa. ¿Por qué? Porque es que, porque es que ahorita ya no estamos hablando de una cuartilla de 9.000 pesos, estamos hablando de una cuartilla de 12.000 pesos. ¿Pero por qué? Porque es la única garantía de que yo voy a recibir al final la plata que me merezco por el trabajo que hice. Acá digamos que obviamente hay muchísimas discusiones, no sé, obviamente, pues yo por lo menos nunca he cobrado una cuartilla de 12.000 pesos, pero digamos que un poco el ejercicio era, más allá de si ustedes utilizan estas tarifas o no, que tengan en cuenta el costo de trabajar. O sea, no sé si les haya pasado, pero a mí sí, que me pagan y me siento triste. O sea, yo digo, ¿por qué empleé mi día, o sea, mi semana, trasnoché, entregué para que me paguen esta miseria? Y es porque, pues porque digamos que, no sé, o sea, que realmente pues sí toca cobrar más y no nos deberíamos sentir tampoco mal por eso. O sea, esto es lo que vale nuestro trabajo. O sea, ustedes pueden decidir, no sé, cobrar la cuartilla 9.000 o no sé, menos tal vez, pero tengan en cuenta ese tipo de cosas cuando se lanzan a dar un precio, porque realmente las cosas van más allá del trabajo mismo. Entonces, cuando la calculadora bota un precio como este, que son casi 600.000 pesos, cuando el costo del trabajo eran 450.000 pesos, uno se da cuenta de las implicaciones que tiene trabajar como independiente. Entonces, por eso abajo en la calculadora hicimos como una sección que se llama notas de Serifa, en la que queda registrado un poco ese comentario que yo les acabo de hacer. O sea, no puedo simplemente sumar, o sea, si quisiera ganar lo que me merezco y que cuando me retengan yo reciba lo que espero, no puedo simplemente sumar estas retenciones y los aportes de seguridad social, sino que tengo que subirle 30,9% para realmente recibir lo que yo quiero.
Entonces, una precisión para las personas recién egresadas o, bueno, las personas que están trabajando y que ahorita están de pronto como con ganas de reevaluar sus tarifas. Bueno, estas son cosas que, o sea, cosas con las que el cliente realmente no tiene por qué lidiar. O sea, yo, Lina Duarte, no puedo pasarle a mi cliente una cotización en la que voy a corregir 50 páginas o 9.000 pesos y luego pasar una cuenta de cobro de 589.050 pesos. Todo esto tiene que estar previamente calculado antes de yo enviar mi cotización. Es por eso que para nosotros es tan importante la fase de evaluación, porque es el momento en el que yo realmente me pongo a echar cabeza y digo, ¿cuánto vale mi trabajo? Y en ese sentido, cuando yo pase mis cotizaciones, puedo como tener la plena seguridad de que no me estoy tumbando a mí misma, porque realmente estas retenciones que hace el cliente no es que el cliente sea ladrón, eh, es simplemente que esta es la ley, pero pues justamente porque conocemos la ley, pues podemos apuntar a mejores tarifas. Entonces, pues no sé, era como un comentario para las personas que de pronto tenían dudas sobre ese precio y de dónde salía. Sí, hay algo y es que un poco se puede jugar con este precio, ¿no? O sea, ustedes pues ya saben que, digamos, se hacen estas retenciones y que por estas páginas se cobra, pues podrían cobrar 589.050 o podrían sugerirlo. Y si ustedes dicen como, no, pues esto no me lo van a aceptar en ningún lado, pues pueden ir bajando y primero negociar con la calculadora y primero pensar un poco en todos esos dos aspectos para dar un precio competitivo que pueda servir pues para trabajar finalmente, que eso es lo que todos queremos, es simplemente eso, Y trabajar. vivir del trabajo realmente. Eh, o, Simplemente quería decir ahorita cuando ya Natalia les muestre la última parte de esta presentación, que es el manual, pues que van a ver que el manual tiene tarifas diferentes a, bueno, no tarifas diferentes, pero digamos que no llega a este nivel de inflación que les está mostrando la calculadora. Básicamente lo que queremos es que ustedes jueguen y con su criterio y teniendo en cuenta que somos un gremio, eh, pues piensen realmente cuánto es lo justo por su trabajo. Exacto. Pues aquí, por ejemplo, en el chat están hablando justamente de que hay gente que cobra 4.500, 5.000 pesos por cuartilla. Bueno, Pues, ahí digamos, eso, la idea sería, pues, claro, es una cosa que tenemos que hacer entre todos y entre todo el gremio de ponernos de acuerdo y pararnos en unos precios, porque si todos cobramos lo mismo, pues los clientes no tienen tampoco más otra cosa que hacer sino pagar lo que pedimos. El asunto siempre es que pues siempre está el que cobra 4.000 pesos y pues uno está cobrando 8.000, 9.000 pesos, pues no hay manera de competir claramente. sí, y pero hay algo importante también y es que esta calculadora también puede servir un poco para eso y es, eh, digamos que ustedes pueden mostrar esto, tomar su capturita de pantalla, ir al café internet, imprimir antes de la entrevista y un poco mostrar, o antes de la cotización, un poco mostrar que hay toda una serie de personas, hay todo un gremio que estuvo asistiendo a talleres, a conversatorios, que estuvo participando en la construcción de esto y decir, mire, según el gremio entero, según lo que se llegó por consenso, nosotros podemos cobrar esto porque esto es lo que se está cobrando, ¿sí? O sea, ya no tenemos que estar especulando y preguntándonos cuánto está cobrando el otro, cuánto está cobrando Lina, no es que Natalia es muy carera y no sé qué, sino que podemos presentar esto y ya tener un precio unificado que sirva, digamos, un poco de manera oficial para mostrar cuáles son nuestros precios y cuáles son nuestras condiciones. Eso yo creo que es, para mí, digamos, es de lo más importante y de lo que más me siento orgulloso. sí, o sea, digamos, este proyecto justamente es como la evidencia de que trabajando en equipo se llega, o sea, como que uno logra tener este tipo de información. O sea, por ejemplo, creo que en esta charla está Samuel Currea, que es de Correcta, y ellos también tienen muchísimo tiempo trabajando este tema. Entonces, digamos que ahí es cuando uno dice de verdad que uno no está solo cuando tiene toda esa cantidad de preguntas. Hay gente que se ha dedicado muchos años a intentar ver cómo cuánto es lo que hay que cobrar
y pues realmente digamos que no es una camisa de fuerza, pero creo que sí hace a las personas que están cobrando muy bajo pensar dos veces las tarifas que están dando, porque si yo por solo leer una página me estoy ganando 9.000 pesos y a otra persona que cobra 4.500 tuvo que leer dos, pues yo creo que eso nos dará como, pues, que pensar, ¿no? O yo por lo menos prefiero leer, o sea, digamos que ahí sí, como decían, como, o sea, no hay, o sea, como trabaja inteligentemente y no más duro, no sé, pues ahí creo que si quieren pasamos al manual como para que vean un poco como el compendio de, o sea, como dónde se resume toda esta cantidad de información que les hemos dado hoy y que esperamos que haya sido clara. Ok, entonces voy a ir al manual rápidamente. Está acá en la página, es lo segundo que ven en la página y aquí lo pueden descargar y se abre el documento. Y entonces, como ya les había comentado, pues el manual tiene básicamente dos partes principales. La primera parte es todo lo relacionado como con derecho laboral. Entonces están Como para explicados, dummies. exacto, están explicados términos básicos, qué es un contratista, qué es un contrato de prestación de servicios. También, por supuesto, tenemos, hicimos algunas tablas, pero también ponemos bibliografía adicional que recomendamos que puede aclarar ciertas dudas. Em, Explicamos aquí pues lo que ya les mencionamos, aportes a seguridad social, las retenciones que se le hacen a uno. Y tenemos también esta tabla que un poco Lina ya la había mencionado, que es sobre las diferencias entre un contrato laboral y un contrato de prestación de servicios y que resume un poco la información que está al principio. Y esta tabla es lo que siempre también queremos como que recuerden y que tengan en mente cuando están cobrando, y es todas las cosas a las que un contratista no tiene derecho. Es muy triste, en realidad. Bueno, estas infografías que ya les habíamos mostrado del empleado y el contratista y también las diferencias principales entre estos dos términos, entre estos dos modelos. Y aquí tenemos las fases. Y en esta fase 1, que es la de un poco evaluar la propuesta, tenemos algunas hojas de ayuda, que es lo que estábamos mencionando antes. Para hacer estas hojas de ayuda queremos agradecer a Samuel Correa de Correcta, que está acá hoy y pues que nos proporcionó toda esta información y que ha estado apoyando el proyecto todo el tiempo. Entonces, bueno, por ejemplo, hay variables como el tipo de texto, entonces es muy distinto un texto académico, un texto técnico, un texto científico. Todas estas son, por supuesto, variables que cambiarían los precios en la calculadora, pero que para lograr un estándar, pues no tuvimos en cuenta a la hora de hacer un precio, porque nos tocaría hacer pues una lista mucho más larga de cómo es el texto, cómo vas a cobrar, es un texto científico, un montón otro como de componentes que pues que creíamos que harían todo más complicado. Esta es una de las hojas de ayuda. Tenemos esta otra hoja de ayuda que es para traductores. Los traductores pues cobran distinto si es de inglés a español o si es de otros idiomas, por ejemplo, a español, o si es de español a otros idiomas. Entonces también hay algunos términos básicos, ayudas para la gente que está haciendo traducciones y recomendaciones de dónde ir por más información también. Y aquí tenemos las tarifas sugeridas, que como decía Camilo, pues son tarifas que acordamos con las personas que participaron en los talleres y en los conversatorios, y que dan unos rangos, básicamente. Entonces, por ejemplo, aquí en corrección de estilo pueden ver que dice por página y dice lo que consideramos una página, margen superior, inferior de 3 centímetros, etcétera. Y el precio sería entre 7.500 y 9.000, por ejemplo. Pero tenemos también en traducción precios por palabra. Normalmente en traducción, lo que, pues la experiencia de la gente con la que hablamos es que en la traducción
se cobra por palabra cuando son traducciones largas, pero cuando uno hace, por ejemplo, un documento oficial, como un diploma o unas notas o una cosa así, cobra por página un precio, un precio establecido. Y entonces eso también se refleja en la calculadora. En la calculadora, si ustedes ponen traducción y por cuartilla, les da un precio por página que es como de 45.000 pesos, tal vez. Me parece que Sí. bueno, y también otra vez en la traducción, pues hay toda clase de traducciones, pues que ustedes pueden después mirar, mirar más adelante con más detenimiento. Y este es básicamente el manual. Aquí entonces viene la segunda fase de la que pues ya les había hablado. Y en el manual van a ir encontrando estas hojas de ayuda, como que les dan un poco pistas o que les dan, sí, otros apoyos y temas para tener en cuenta cuando estén trabajando en un proyecto editorial. Eso es lo que teníamos para, para contarles y para mostrarles. Y como decíamos, pues esperamos que sirva. Estamos muy contentos sobre todo de ver la acogida que ha tenido este proyecto y de que hay gente muy interesada, gente que quiere participar, otros gremios que se quieren unir. Por ejemplo, uno de los temas que se nos quedó un poco en el tintero, por decirlo así, y que lo sabemos y lo discutimos el día del lanzamiento de la página, son, por ejemplo, los diseñadores. Los diseñadores trabajan muy de cerca con editores, correctores, y son parte del proceso pues, de un proyecto editorial. Y entonces quisiéramos, claro, a futuro incluir a otros gremios para hacer de esto cada vez un proyecto más grande y con más fuerza. Entonces, Y también hay algo importante con eso, y es que digamos que los temas que vimos, y seguramente muchos tuvieron esa impresión y tienen esa intuición, tienen que ver mucho con el contrato de prestación de servicios, que al final eso no le incumbe solo a diseñadores, no le incumbe solo a correctores, sino que le incumbe a gran parte, a la gran mayoría de los trabajadores colombianos. Entonces, esa es una cuestión muy importante, ¿no? Que no solo debemos pensar como gremio, sino que la invitación también es a pensar que somos afectados por un tipo de contratación que está realmente afectando a mucha gente, que le incumbe a toda, como dice Juan Pablo Roca, a toda la cadena de producción de este país, que toca pensar porque o si no, como dicen, nos llevó el chiras. Sí, ahora no sé si de pronto, pues, se puede abrir micrófono si alguien tiene alguna pregunta bueno, acá veo, o sea, yo soy un poco brutal. Lina, hay 3 manos levantadas, le doy la palabra a Rafael. Listo, gracias. 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 Buenas tardes, ¿me escuchan todos? Sí, Sí, señor. Ok. Creo. ¿Me están viendo también? No sé. Sí. 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 Vale, muchas gracias por esta iniciativa. Realmente es de valorar. Soy también literato de los Andes y de hecho, si mal no estoy, nos vimos con Lina en Intertext. Ah, sí, hay varias personas hemos pasado por ahí. O sea, uno aprende mucho, pero sí también recibimos muchas quejas. Yo recibo con agradecimiento el haber estado en Intertext, pues porque uno aprende muchísimo sobre edición y también me formé en InCopy. Fue ahí donde empecé a aprender y eso me abrió la puerta para otra oportunidad ya después en SM como coordinador de corrección de estilo, ya un contrato laboral como debe ser, ¿sí? Animé mucho a que muchas personas asistieran a esta charla y pues aunque veo pues que digamos puede ser algo básico, ¿cierto? Pues también creo que vale la pena hacerlo porque es
hay muchos participantes que de pronto no tienen el dominio del tema, que uno aprende, como decía alguien, lastimosamente, pues en el camino, ¿sí? Y en el camino se puede equivocar. Por ejemplo, yo empecé como contratista pues en otra labor de investigación, ya después fui haciendo muchas más cosas, pero también era contrato de prestación de servicios, pero yendo al lugar de trabajo, ¿sí? Y eso pues está mal. Entonces, lo que quisiera decirles primero es que tienen, o sea, tienen un tesoro en las manos que en algún momento hubiera querido ser yo, pero ya está, gracias a Dios. Quiero comentarles también que aquí hay muchas personas de Correcta, de la Asociación Colombiana de Correctores de Estilo participando. De hecho, la mayoría de la junta directiva está escuchándolos. Yo formo parte de Correcta también desde hace un tiempo y también los venía siguiendo. Y sí se debe decirse que en Correcta desde hace mucho tiempo se está trabajando en el tema de las tarifas. Desde hace mucho tiempo Samuel y Gustavo Patiño hicieron una labor muy grande para esto y para dar ese aporte. Yo no soy el experto en esto, pero según he entendido, no se puede establecer una tarifa oficial como por ejemplo si la tienen los nutricionistas, porque no sé qué tipo de sociedad tienen, creo que eso tiene que ser un colegio, tiene que llamarse un colegio, para que sea una tarifa oficial de tal manera que si alguien cobre menos llegue a multarse, ¿sí? Eso no se tiene. Entonces, pues lo que aparece en la calculadora, pues es una tarifa de referencia, ¿no? Pero muy valiosa. Muy valiosa porque pues alguien no se atrevía a dar nombres, allá hablamos de Intertext. Es una empresa pues que está funcionando, ¿sí? No, pues tendrá sus modos, su historia también, pero no solo con Intertext, sino con cualquier empresa. Yo animo a las nuevas personas que por favor no aceptemos el contrato de prestación de servicios cuando no es así. O sea, si te dicen contrato es por prestación de servicios, tú tienes que pagar tu salud y pensión y ARL, porque ahora también toca ARL, que pagarla por adelantado, porque incluso creo que eso se derogó y toca hacerlo por adelantado, me tocaría confirmar, pero entonces también otra vez vuelvo a pagar por adelantado, que tienes que cumplir un horario, etcétera. No aceptes eso, proponles un contrato laboral, de pronto por un menor valor, pero que me incluya las prestaciones, se ocurre, o prestación de servicios. Yo trabajo desde la casa, acordamos fechas de entrega, ¿sí? Pero no los animo a las nuevas personas que no han tenido esa experiencia, que no lo acepten porque eso puede llevar a problemas. Ahora, si lo aceptaste y llevas tiempo trabajando allá, lo que pasa es que es implicarse en un problema, pero si tienes todas las pruebas, asesórate porque puedes llegar. No es lo ideal, lo que digo, es un problema, pero se puede demandar y puede haber incluso un buen monto porque es ilegal esa forma de contratación. Prestación de servicios, tú trabajando en tu casa sí tiene toda la ley y tienes que cumplir, ¿sí? Ahora, esa tarifa, ¿cómo la calculaba yo? ¿Cómo les propongo? 9.000 pesos es la tarifa, digamos, lo que se reconoce por su trabajo profesional, es decir, lo que te costó estudiar en los Andes, en la Nacional, en la Javeriana, las lecturas que hiciste, los ensayos que tuviste que hacer, todo ese trabajo, sin haberte graduado, quiero decir, y ya eres profesional, ¿sí? Esa tarifa no la vería descabellada tampoco para una persona recién egresada, o sea, 9.000 pesos por tu trabajo académico, más todo lo que tienes que pagar adicional, que es lo que han dicho y pues se redondea a 12.000, ¿sí? Incluso ahí, pues como está en el PDF que también examiné y los animo mucho a todos los asistentes a examinarlo, en el PDF tenemos pues las otras variables que hay que considerar, ¿sí? ¿Qué tipo de programas hay que usar, por ejemplo? El Office ya cuesta y podrías calcular cuánto te cuesta el día de Office, tu luz, o si estás trabajando sobre InCopy, o incluso si es algo más especializado o necesariamente tienes que desplazarse porque la corrección es, no sé, en X computador, no sé, una cosa especializada, bueno, eso habría que tenerlo en cuenta también. Hace un par de semanas en una sesión de un programa de emprendimiento de los Andes también, pues entre otras cosas que se hablaba que una empresa una empresa que en la rentabilidad neta, o sea, ya pagando todo, absolutamente todos, tiene más del 50% de ganancia, es bueno, ¿sí? Es muy buena empresa si tiene esa ganancia. Trasladándolo al caso de uno, como persona natural, pues
sería, o sea, sería buenísimo porque realmente yo creo que el 50% de lo que uno cobra se le va en pagos, en lo que hay que, en todo lo que hay que pagar, en lo que realmente cuesta el trabajo, ¿sí? Sin embargo, pues también decían, no es lo mismo ganarse el 50% de 100 millones que el 50% de 1000 millones, ¿sí? Y lo que nos sucede en el gremio es que de pronto sí puede verse como algo alto, entre comillas, pero la tarifa por página, por cuartilla, pues es pequeña, ¿sí? Además de la cantidad de trabajo. Entonces, sí animo mucho a las personas que estamos comenzando y también las que tienen experiencia que comencemos a empujar los precios, ¿sí? Yo lo he estado haciendo, yo he trabajado dentro de editoriales y también fuera de editoriales, o sea, como freelance y como trabajador, y por eso conozco ambas caras de la moneda, ¿sí? Tampoco desde el lado de la empresa es fácil, ¿cierto? Porque también la empresa tiene muchos gastos que asumir, pues sí es una empresa seria y todo, ¿cierto? Eso también hay que reconocerlo. Sin embargo, sí es posible, pues, presentar, pues, o sea, ¿por qué vamos a cobrar este dinero, tal monto? Pues porque tenemos la formación, tenemos la práctica, tenemos la experiencia, te lo entrego en el tiempo que me estás pidiendo, que usualmente es de un día para otro. Sí, hay que llegar con todos estos argumentos. Especialmente ahorita, alguien decía pues que ahorita qué es normal y especialmente con esta crisis o más bien este manejo de la crisis o esta crisis manejada, no sé cómo lo quieren ver. Bueno, yo creo que precisamente es el momento para no aceptar la rebaja de los precios. Si aceptamos ahorita bajarnos a las tarifas porque es difícil, porque es tal, nos vamos a quedar con esa tarifa, ¿sí? O sea, no aceptemos que nos bajen las tarifas. Alguien me preguntaba en estos días, ¿cuál es tu tarifa de cuarentena? Y yo, como así? Una tarifa de cuarentena, ¿sí? Entonces, pues no, tal vez hice un cálculo elevado porque me estaban poniendo la corrección de estilo en inglés. Y no, la puse fue la de traducción y pues no es lo mismo, es diferente, ¿cierto? Pero igual no hice menos de lo que espero ganarme. Un buen cálculo puede ser, por ejemplo, si tú consideras que 12.000 es lo que te debes ganar, bueno, ¿cuántas cuartillas haces al día? Digamos que sean, no sé, 20, si puedes hacer más, ok, pero ¿cuántas haces al día en promedio? O el caso más grave, eso por 20 días laborales, yo estoy de acuerdo en eso, y especialmente no trabajar los domingos y festivos, procurar de hacerlo, ¿sí? O sea, tiene que ser un caso extremadamente grave y ni siquiera para trabajar los domingos, o sea, pero multiplicarlo por 20 y ese es el salario al que tú, si ese es el salario al que tú debes aspirar, es decir, ¿cuántas tortillas corriges al día? Eso por 20 días, ¿cuánto te da? Supongamos que da 3 millones de pesos. Entonces haces la equivalencia a que tu tortilla te cueste lo que debe costar, ¿sí? Yo pensaría en este momento para una persona recién egresada de una carrera de literatura o de letras, ¿sí? O sea, específicamente, o comunicación social, que tenga que ver mucho con texto, ¿sí? Y quiera ser correctora de estilo. No podría ser una psicóloga, de pronto un psicólogo, que los he tenido y son buenos, ¿sí? Pero estoy hablando que una persona que se haya graduado de este tipo de carreras de oficio letras y que quiera dedicarse a la corrección full time, podría cobrar 3 millones de pesos recién egresada, creo yo, y no creo que sea algo, 3 millones libres, o sea, más deduciendo todo eso, no creo que sea algo descabellado. No creo que sea algo descabellado. Ya si tienes más de 2 años o 3 años de experiencia, se podría cobrar más, ¿sí? ¿Por qué lo digo? 3 millones no es mucho dinero. O sea, es una gracia. Hay gente que no tiene para comer y hay que darle gracias a Dios lo que uno tiene. Sí, pero quiero decir en comparación con otros gremios, con otras carreras y eso, esto es muy poco. Hay gente que se gana eso en un día o en una hora, ¿sí? Pues el día de interpretación, o sea, en un intérprete pues, puede costar hasta 1.200.000, está en el PDF, y no está mal, porque esto es una labor exigente, ¿sí? Pero la labor de corrección de estilo me refiero, por ejemplo, y la de traducción pues también, ¿sí? Entonces yo no creo, yo me atrevo a dar esto en público para que entonces pues podamos ponernos en consenso todos,
porque yo sé, por ejemplo, que tarifas de editoriales la manejaban a 7.000 pesos por cuartilla, ¿sí? Y algunos hemos pensado eso como lo mínimo, mínimo, pero ya, yo creo que ya han pasado muchas cosas. Mira que en cualquier momento cambia la situación, entonces no podemos como sustentarnos en las tranquilidades que tenemos, sino eh, cobrar lo justo, y lo justo es mucho más, pero para eso tenemos todos o la mayoría que unirnos para poder llegar a eso. Sí, Hay una y iniciativa. eso también es muy importante, digamos, que participes y que se participe en el chat, porque también hemos visto que estos eventos virtuales y también presenciales han servido precisamente para eso, ¿no? Para que un montón de gente que de pronto no se conocía y que no tenía mucho contacto con otros correctores o con otros traductores, pues también hablar un poco de sus experiencias y que al final podamos el día de mañana, por ejemplo, no sé, yo escribirte a ti, Rafael, como hermano, tengo este problema, tengo este precio, esta corrección, ¿tú cuánto me recomiendas pues cobrar ahí? Pues si quieren escuchamos a Charlie también que Sí. está levantando la mano y así compartimos pues todos ahí las experiencias, que eso yo creo que es lo más importante. Gracias, buenas tardes. Ante todo, felicitaciones a Lina, a Natalia y a Camilo por el Gracias. trabajo, por el esfuerzo, de verdad. Se nota el trabajo, se nota el trabajo y como escribí hace un rato, pues el trabajador tiene derecho a su salario, que eso no, eso está, se supone, dentro de la ética occidental, pero bueno, me voy por las ramas. Eh, Aparte de dos cosas, yo, en mi experiencia como docente universitario, como comunicador social, pienso que una parte importantísima de la reeducación como que debemos tener como clientela ante este tipo de servicios implica una profunda carga ética y cimentar las cosas en una base, insisto, ética. A mí me causa una profunda preocupación cuando hay gente, profesionales, ofreciendo elaborar tesis de grado, ¿sí? Elaborar tesis de grado y personas dispuestas a pagar por eso porque no tienen tiempo o porque sencillamente no quieren enfrentarse a eso. Yo he ofrecido como profesional durante estos años el servicio de asesorías, más bien, a partir de mi experiencia como docente, la asesoría en el sentido de orientar a la persona para que la persona aprenda a manejar todo el sistema de normas, APA, ICONTEC, lo que sea, pero que se lleve algo más allá del hecho de un título, que aprenda realmente a enfrentarse, así como han hecho ustedes, que nos han indicado con este manual cómo enfrentarnos a la realidad laboral, pues que también los estudiantes y las estudiantes se enfrenten a la realidad académica. Yo no estoy, cuando he publicado los datos de contacto, me llaman y me dicen, ¿me ayuda con la tesis? ¿Me ayuda con la tesis? ¿Me hace la tesis? Jamás. Jamás, yo jamás podría hacer eso porque no tengo un estudio de maestría sobre comunicación, desarrollo y cambio social para mantener ese tipo de cosas. Entonces hay que revisar también eso. Finalmente diría que la cuestión de enfrentarnos a las tarifas también tendría que pensar en la capacidad adquisitiva de la gente a la que le prestamos los servicios. No puede pagar por un servicio lo mismo, creo yo, y es parte de la discusión, una persona que está en un estrato 3 que una persona que está en el estrato 6. Obviamente es Es cierto. un poco complejo, pero también hay que entrar a considerar eso, así como nosotros, los profesionales que hemos hecho un esfuerzo bastante bravo en nuestras familias para llegar a poder ejercer un derecho laboral digno, también hay que pensar en los clientes. Es una idea para compartir y naturalmente todas las cosas que se puedan aportar, pues con mucho gusto. Muchas gracias, buena tarde. Gracias, Charlie. Charlie. Y creo que falta por participar. Lili quería decir algo hace rato, pero no había podido levantar la mano. Creo que ya puedes hablar, Lili. Hola. A ver. No sé.
Sí, ya, Lili ya tiene el micrófono abierto, Ah, Listo, listo. gracias. pero creo que no está. Lili. Creo que esas serían las intervenciones que han pedido. Ok. Perfecto. Ah, está hablando, Está pero hablando. creo que no se escucha. ¿Lili? Bueno, No, creo que no funcionó. Aquí está silenciada por el anfitrión, dice No, ahí está abierto el micrófono, entonces debe ser algún problema técnico técnico. del computador. Eh, pues no sé, Lizzy, para no perder la oportunidad, si quieres escribir Escribir, sí. o... Si no, pues igual les puedo dar en este momento nuestras redes sociales. Nosotros estamos igual siempre muy pendientes de todas. Estamos en Facebook como Serifa Editores y en Instagram como Serifa Comunicaciones. Entonces también si nos quieren escribir por ahí, bienvenidos. Y en Twitter. Así, También, bien. ¿verdad? Y en nuestro correo de Serifa, que es Ay, hola@serifaeditores.com. voy a aprovechar una cosa. Veo a Fernando Carretero, Sí, sí, yo también. nuestro profesor. Un saludo. Hace rato no sabíamos de él. Qué chévere que esté aquí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por asistir hoy a nuestra charla. Esperamos que pues haya sido útil y que les haya dado como algunos conceptos básicos para trabajar en este, pues no sé, en este gremio. Pues creo que todos, o sea, como que a todos nos gusta lo que hacemos, muchas veces nos frustramos, pero iniciativas como estas pues buscan un poco que trabajar sea un poco menos frustrante, digámoslo así. Y pues obviamente este proyecto está abierto a todas las recomendaciones, todas las cosas que ustedes quieran sugerir. Eh, bueno, pues muchísimas gracias por asistir y por estar con nosotros hoy. Gracias, un abrazo para todos. Gracias. Gracias.